Continuamos con la ponencia de la Magíster Hilda Cristina Mariaca Orozco, coordinadora nacional del proyecto de Distritos Energéticos de Colombia, con la ponencia titulada Distritos Energéticos, una solución sostenible para Colombia. Hilda Cristina Mariaca Orozco es máster en refrigeración con experiencia en la consultoría, diseño y el desarrollo de soluciones integrales en materia de sistemas de refrigeración comercial e industrial. Máster en energía y desarrollo sostenible con experiencia en gestión y ejecución de proyectos en el marco de proyectos de cooperación internacional relacionados con pasivos ambientales y energéticos en el sector industrial. Bienvenida. Muchas gracias. ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación a este congreso. Es un honor para mí presentar la estrategia Distritos Térmicos en Colombia, la cual pues es una estrategia en la cual Colombia es líder. Y así como Colombia es líder en esa estrategia, también algunos sectores empiezan a verse beneficiados de estas infraestructuras y estamos en un proceso de aprendizaje. Bueno, lo que vamos a ver hoy es de qué se trata la estrategia, en cuántas fases la hemos implementado en el país, qué proyectos están operando hoy en día y qué ejemplos tanto nacionales como internacionales tenemos para esta estrategia. La estrategia de distritos térmicos en Colombia es una estrategia de gobierno nacional. Este es un proyecto que lidera el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible a través de su Dirección de Cambio Climático y el Ministerio de Minas y Energía a través de su Dirección de Energía Eléctrica. Le coopera, es decir, los fondos económicos vienen del gobierno de Suiza y se implementa a través del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial. Este es un proyecto de cooperación binacional que lo que busca es promover los distritos térmicos como una infraestructura de desarrollo urbano sostenible que nos permitan como país alcanzar las metas que tenemos en torno a cambio climático, mitigación del cambio climático y eficiencia energética. Todo empieza cuando empezamos en el año 2015 a identificar que los sistemas de acondicionamiento de aire vienen en un alto crecimiento. Este proyecto nace de la necesidad de Colombia de cumplir ante el Protocolo de Montreal la reducción de sustancias refrigerantes que agotan la capa de ozono y hoy en día, ante la enmienda de Kigali, refrigerantes que si bien no dañan la capa de ozono, aún tienen un potencial de calentamiento global bastante imponente. En las gráficas que ustedes ven acá, lo que vemos es un crecimiento hasta el año 2030 muy grande en el uso de refrigerantes, en el uso de energía y por lo tanto en emisiones debidas a los sistemas de acondicionamiento de aire. De ahí nace la necesidad de identificar alternativas que permitan que este enfriamiento o esta climatización sea más sostenible. Los distritos térmicos son una solución, no son la solución a todo, pero empieza a ser una solución bastante interesante para diferentes sectores. Al final tengo la página de distritoenergético.com donde pueden ver algunos videos. Aquí tenía un video, pero no lo programamos bien con el tema de internet, pero les explico. ¿De qué se trata un distrito térmico? Hagamos de cuenta que en un sector urbano o industrial tenemos edificaciones muy cercanas, cada una con una demanda importante de climatización y cada una de ellas con un equipo diferente. Algunos más eficientes, ineficientes, sobredimensionados, etc. ¿De qué se trata un distrito térmico? Se trata de sacar esa producción de enfriamiento de esas edificaciones, centralizarlas en una planta aparte y prestar el servicio de frío como un servicio, valga la redundancia. Ahí, ¿qué es lo innovador? Y yo como ingeniera mecánica les digo, y ustedes seguramente en sus instalaciones, grandes instalaciones de frío en Colombia han existido hace muchas décadas. Distribución de agua fría también ha existido, sobre todo en los campos universitarios y seguramente en algunos campos petroleros o de carbón. Pero el servicio prestado como servicio, que haya una tarifa detrás, que haya una medición y una cuantificación de consumos, eso es lo innovador acá. Y ahí es donde nosotros hemos puesto bastante esfuerzo en llevar tanto el modelo técnico, tecnológico, pero también el modelo comercial y contractual.
¿Qué otro beneficio tiene el centralizar este tipo de plantas? Pues que podemos utilizar la energía que tengamos disponible, convencional, no convencional. Podemos utilizar electricidad, podemos utilizar gas natural, pero también podemos utilizar, y lo vamos a ver más adelante, cuerpos de agua o enfriamiento gratuito, como se dice algunas veces. Los beneficios, además para los usuarios, los beneficios para el gobierno, reducción de sustancias agotadoras de ozono, mitigación del cambio climático, mejora en la eficiencia sobre los sistemas de acondicionamiento de aire, pero a los usuarios finales el beneficio está en menores costos de mantenimiento, menores costos de operación, muchísimo más espacio dentro de sus instalaciones para hacer lo que saben hacer. No necesitamos que un hospital tenga 200 metros cuadrados de sistemas de enfriamiento, necesitamos que un hospital preste servicios de salud. Y ese también es uno de los grandes beneficios de este tipo de servicios. En los costos de inversión, por ejemplo, si la edificación es nueva. Los retos, vuelve y juega. El reto no está en la parte tecnológica. O lo que quiero decir es, en la parte tecnológica vamos a encontrar los retos que por el mercado natural en los sistemas de climatización estamos encontrando. Ahí no está lo novedoso. Los retos están en establecer un modelo comercial entre el prestador de servicio y el usuario final que permita esa relación a largo plazo que viabilice estos proyectos. La estrategia de distritos térmicos en Colombia nace entonces en el año 2013 y se divide en dos fases. Una primera fase que es entre el año 2013 y 2019, donde acompañamos a empresas públicas de Medellín a construir el primer distrito térmico de Latinoamérica. Empezó operaciones en el año 2016 y es una infraestructura que conecta hoy en día 8 usuarios finales. En esa misma fase identificamos la viabilidad del proyecto en otras 5 ciudades, de manera en que queríamos saber si tecnológicamente era viable y si había interés de las partes interesadas. De esta primera fase quedaron muchos vacíos de información y por lo tanto necesitamos una segunda fase para poderlo resolver. Vacíos como necesitamos políticas territoriales y nacionales habilitantes para implementar esta infraestructura. Necesitamos capacidad profesional y no solamente ingenieros, arquitectos, abogados, administradores, etcétera, que puedan realmente abarcar esta iniciativa desde los diferentes frentes. Y también madurar un mercado y empezar a hacerlo viable en el país. Hoy en día, y aquí sí hay un video, no sé, espero que se pueda ver. Ay, no. En la imagen podemos hacerle clic. Hoy en día en el país hay 6 proyectos de distritos térmicos operando. Listo, gracias. Este video, ustedes lo que ven acá en primer plano es la planta de producción de agua helada del distrito térmico de la Alpujarra. De aquí sale una tubería subterránea a suministrar agua helada a los edificios administrativos de la ciudad. Primero se conectaron 3 edificaciones, la Gobernación, la Alcaldía y la DIAN. Y luego se han venido conectando otras edificaciones como la empresa de renovación urbana, el Éxito de San Antonio, la Universidad Digital, el mismo edificio inteligente, Plaza Mayor y creo que se me escapa algún otro. ¿Eso qué significa? Los distritos térmicos son orgánicos. Podemos nacer de una demanda inicial muy específica de 2 o 3 clientes y empezar a expandir esta red. Eso es interesante, eso viene siendo un plan de desarrollo urbano muy interesante para las ciudades. Como les decía, ya hay 6 proyectos operando. En Cartagena tenemos Serena del Mar, el cual pues es un proyecto que se diseñó desde el principio todo nuevo, a diferencia de aquí a la Alpujarra que tocó intervenir una ciudad ya existente. Entonces tenemos los 2 casos. Ha sido muy interesante este desarrollo en el país porque tenemos casos bastante diversos. Tenemos un proyecto, quiero destacar un proyecto industrial acá en Tocancipá, en la zona franca, en donde desde una misma planta se genera gas, electricidad, frío, calor, nitrógeno, gas carbónico y aire comprimido para 4 industrias. Entonces ya evoluciona el concepto de distrito térmico a concepto de distrito energético, de vender diversos energéticos desde una misma planta.
Esto nos permitió eliminar sustancias agotadoras de ozono, ahorro energético, reducción de emisiones y sobre todo al usuario final lograr disminuir el costo por tonelada de refrigeración en cada una de sus edificaciones. Como les decía, como aquí pudimos comparar el antes y el después, pues genial, porque tuvimos realmente cómo comparar esa tarifa. Aspectos institucionales. Como necesitamos un marco institucional que habilite la promoción de estas alternativas, estamos incluidos dentro del PROURE, del Plan de Uso Racional y Eficiente de Energía, ese es de la Unidad de Planeación Minera Energética y por lo tanto de Minenergía. Estamos como una contribución nacionalmente determinada de medio ambiente. Colombia le dijo al mundo entero que iba a mitigar el cambio climático, que íbamos a lograr el 51% de reducciones de CO2 al 2030 y le mandó una lista completa de cómo lo íbamos a hacer. Dentro de ese cómo están los distritos térmicos. Y por último, estamos trabajando con el Ministerio de Energía en una reglamentación técnica de sistemas e instalaciones térmicas. Esto porque es importante y aquí quiero resaltar el ejercicio que ha hecho el Ministerio de Minas y Energía, y es que cuando hablábamos de energía a nivel institucional, todo el mundo daba por hecho que era electricidad. Entonces ha sido una lucha de nosotros en este proyecto hacer ver que la energía térmica existe y no hay solo electricidad, sino térmica y otras tantas. Y por otro lado, cuando veíamos la regulación, toda la regulación que se refería a la energía térmica daba por hecho de que eran generadoras eléctricas. Este reglamento pone en términos de uso final la energía térmica. Cuando hacemos el balance, y pues los invito a que hagan el balance tanto en sus hogares como en sus casas, casi que la mitad, un poquito más de la energía que usamos en nuestros hogares, en nuestras casas y en nuestros trabajos muchas veces es térmica. Cocción, enfriamiento, climatización, bueno, etcétera. Eso para ponerles un ejemplo del porqué. ¿Qué estamos haciendo hoy en día? Tenemos 3 ejes de trabajo: el institucional, sostenibilidad del conocimiento y maduración del mercado. Estamos llevando esta estrategia a 10 ciudades del país con el fin de amoldarnos a cada uno de los territorios en donde podamos aportar con esta infraestructura. Desde siempre me dicen que desbarato todo, pero bueno, sí. Bueno, entonces, en el institucional, seguimos apoyando al Ministerio de Minas y Energía con el reglamento. Estamos elaborando unos mapas de energía muy interesantes y es tener mapificado a la ciudad con demanda de energía, oferta de diferentes energéticos, usos del suelo, emisiones, de manera en que podamos determinar qué zonas son interesantes en cada una de las ciudades para llevar a cabo proyectos de distritos térmicos. Aquí en este tema de compras públicas quiero hacer un énfasis importante porque eso ya digamos que ahí entra la Armada, y es establecer el modelo de contratación, de licitación de servicio tercerizado de energía térmica en entidades públicas. Estamos haciendo un piloto muy interesante con la DIAN, con el edificio de impuestos y con el edificio de aduanas en el centro de Cali. Y lo que buscamos es justamente dejar ese mecanismo de cómo se licita, cómo se contrata y cómo se lleva a cabo pues, una tercerización de servicio térmico. En cada una de las ciudades hemos establecido unos comités directivos para establecer prioridades en el tema de distritos térmicos con las alcaldías. Aquí pongo voy a pasar rápidamente por acá para que me alcance el tiempo. Este es un ejemplo de los mapas. Este es Montería, este es Villavicencio, pero lo tenemos para las 10 ciudades. Este es un demo, van a quedar un poquito más bonitos y van a estar establecidos en la herramienta de acción climática del Ministerio de Ambiente. Hicimos unos inventarios, que yo creo que esto sería muy interesante compartir con ustedes, unos inventarios de emisiones por el uso de climatización en las diferentes ciudades. Sería interesante saber cómo se maneja esta información en puertos y en estaciones, porque eso no lo incluimos. Y eso nos permite identificar cuáles ciudades están
emitiendo más por sistemas de climatización y cómo los escenarios de nuevas tecnologías pueden mitigar. Las barras azules y negras, pues no lo voy a explicar en detalle, pero son el escenario de mitigación de gases de efecto invernadero a los sistemas de climatización por cada una de las ciudades. Como pueden ver, esto me organiza mis ciudades y pues aquí tengo, ay, me devolví yo, y aquí tengo pues a Cartagena, Barranquilla, como las principales ciudades en donde este tipo de infraestructuras pues son bastante impactantes. Hacemos parte de los planes de ordenamiento de 2 ciudades, de Bogotá y de Montería, lo cual es bastante interesante porque aquí ya nos metemos a un mundo nuevo. Veníamos hablando de ambiente, veníamos hablando de eficiencia energética, ahora hablamos de construcción sostenible y de planeación urbana. Entonces, esta es una solución en infraestructura realmente amplia en sus impactos a nivel nacional. Hemos incluido los distritos térmicos en los planes de acción climática de las 10 ciudades y estamos en el Manual de Construcción Sostenible de Cali, como para darles un rápido panorama de cómo hemos intervenido la parte institucional y la parte normativa. En sostenibilidad del conocimiento venimos trabajando muy de la mano con el gremio de aire acondicionado y refrigeración, promoviendo y fomentando y fortaleciendo el Centro de Investigación y Desarrollo CIDARI, que lo que buscamos es que sea ese torre de control en donde llegue toda la información, en donde salga toda la información, en donde por lo menos si yo no obtengo la respuesta, sé quién le puede dar la respuesta a los diferentes actores de la cadena de distritos térmicos. No solamente academia, usuarios finales, institucionales, etcétera. Trabajamos con SENA y con el Ministerio de Educación en establecer competencias laborales y cualificaciones. Entonces yo les decía ahorita que cuando uno entra a este mundo de la energía y que uno se da cuenta de que todo es eléctrico y pues uno dice ¿dónde estaban mis colegas mecánicos que no hicieron su labor? Entonces, ¿qué nos toca hacer? Empezar a armar el catálogo de cualificaciones de energía térmica porque no existe. Dan por hecho de que el catálogo de cualificaciones para el sector energía son solo los eléctricos. Entonces uno va y mira, son ingenieros eléctricos, electrónicos, no sé qué, y dónde están los mecánicos, los químicos, etcétera. Entonces estamos con el Ministerio de Educación armando ese marco de cualificaciones para el sector de energía térmica. Y en el SENA ya tenemos una norma sectorial de competencias laborales para operar distritos térmicos. Paso rápidamente porque quiero mostrarles en los minutos que me quedan los proyectos que estamos llevando a cabo. Estamos en este momento estudiando 21 proyectos en su factibilidad técnica y financiera en las 10 ciudades. Sector salud, sector hotelero, sector urbano, industrial y comercial en todas las ciudades. Y quiero mostrarles algunos de ellos. En Villavicencio estamos ya operando el distrito térmico de Potenza, que es un distrito térmico para 2 edificaciones con una particularidad. En cada uno de los 21 proyectos que les acabo de nombrar, estamos incluyendo el componente de energías renovables aplicadas a los distritos térmicos. En Villavicencio lo que hicimos fue lograr el uso de agua de pozo o de uso de agua subterránea como un elemento para el sistema de condensación de la planta y por lo tanto aumento de la eficiencia energética. En Cartagena, en Serena del Mar, estamos acompañando a Celsia en la nueva conexión del sector residencial. Esto es un hito comercial y de modelo de negocio bastante importante. ¿Por qué? Porque pasamos de tener un distrito térmico que atiende grandes edificaciones a empezar 2, 3 grandes edificaciones como la Alpujarra a pasar a tener cientos de usuarios muy pequeñitos. Entonces ahí el modelo comercial cambia y empezamos, digamos, a tener una nueva experiencia en el tema. En Boca Grande también en Cartagena estudiamos el sector hotelero y aquí yo quiero destacar este proyecto que hicimos en Boca Grande o que estudiamos en Boca Grande y es, viniendo yo del sector de aire acondicionado, nosotros sobredimensionamos todos nuestros diseños para garantizar que nunca falte el aire acondicionado. Pues el Hotel Intercontinental tiene una sobrepotencia de casi el 50% de su capacidad. ¿Eso qué quiere decir? Está en capacidad de venderle frío al hotel de al lado.
los distritos térmicos pueden nacer de estos tipos de instalaciones. No necesariamente tiene que ser una instalación nueva, no necesariamente tiene que ser un nuevo sector. Puede ser una instalación existente que tiene una capacidad para atender las necesidades de otras edificaciones. El norte de Montería, un sector muy interesante, una zona existente, pero además zona de expansión urbana. ¿Qué tenemos ahí también como estudio particular? El uso del río del agua Sinú para los sistemas de condensación y aumento de la eficiencia energética. Un ejemplo de distrito térmico industrial, un poco parecido a lo de Boca Grande, una capacidad de una planta de enfriamiento con una sobrecapacidad que puede ser vendida a la industria de al lado. Eso es lo que estamos haciendo en Cali con unos resultados bastante interesantes. Y en Bogotá, aunque no creyéramos, pues tenemos un alto uso de sistemas de climatización y hicimos un estudio para el sector de Lagos de Torca en donde podríamos utilizar los residuos sólidos como energético primario. Entonces, en todas hemos tratado de identificar proyectos que incluyan renovación. Y por último, pues presentamos nuestro gran proyecto ejemplar, que es el de Cartagena, también con Celsia, el de Gran Manzana, que es el distrito térmico de un centro comercial, desde donde queremos prestar el servicio de climatización a vivienda de interés social. De nuevo, Celsia, como ya viene haciendo ese mismo trabajo en Serena del Mar, pues ahora identificar en el sector residencial con vivienda de interés social. Eso a nivel de Colombia. Y ya los últimos minutos que quedan, alcancé a correr un poquito, y es mostrarles casos de sistemas con energías alternativas a nivel mundial. En Ginebra, Suiza, es un caso que a mí me gusta mucho porque el distrito térmico no produce frío, básicamente es una estación de bombas. ¿Por qué? Porque utiliza el agua fría, el gradiente de temperatura del agua del lago. Recoge agua a cierta profundidad, a cierta temperatura, la lleva a los sistemas de aire acondicionado de diferentes edificaciones y la vuelve a verter a una altura diferente del lago, a una profundidad diferente, sin afectar fauna y flora del lago. ¿Esto qué es? El free cooling o un sistema bastante eficiente de enfriamiento. En Viena, en Austria, ellos casi que en la mitad de la ciudad tienen el sistema de incineración de residuos sólidos y con el calor residual que tienen de esta planta generan calor durante las épocas de invierno y con ese mismo calor generan frío para las épocas de verano. Entonces este es un distrito térmico que se nutre de calor residual. El distrito térmico de París, Francia, ellos se hacen llamar el más largo del mundo, más de 70 kilómetros de redes, en donde es una red enmallada y donde hay diferentes estaciones de sobrepotencia o subenfriamiento del agua. Este es el ejemplo más grande pues, que existe de cómo un distrito térmico puede ir creciendo. Este es un distrito térmico que nació en los años 70 con el Museo del Louvre y empezaron después a unir más edificaciones y ahí ya, pues hoy en día prácticamente tenemos casi toda una ciudad conectada. Barcelona, España, también es un ejemplo de distrito térmico con uso de calor residual. Aquí se utiliza el calor residual de la poda, lo que hacen las empresas de energía, que es mantener podada la ciudad. Con esta biomasa, que la tienen que quemar, se genera calor y pues este calor residual va al distrito térmico. Y lo mismo con el calor residual del proceso de regasificación en el puerto en Barcelona. Y por último, y quedamos bien de tiempo, el distrito térmico de Richmond, Canadá, es un proyecto muy bonito, es muy interesante, no rentable, toca decirlo, pero es un proyecto al que le invirtieron la academia, le invirtieron la municipalidad y fue la identificación del uso del calor geotérmico para distritos térmicos. ¿Qué hace esta planta? Reemplaza el 20% del energético primario para calefacción y el energético primario para enfriamiento. En época de verano, el calor se utiliza para producción de frío a través de un sistema de absorción y
se ahorra el 20% del energético primario, que debe ser electricidad, y en invierno este calor se va a sumar con el calor generado por calderas o por gas para la calefacción de los hogares. Es un proyecto bastante bonito, interesante, hasta el momento no rentable, pero pues la idea justamente es que sea rentable. Y con esto termino. Muchísimas gracias. En esta página www.distritoenergético.com encuentran toda la información acerca de lo que ha sido el avance e implementación de esta estrategia en el país. Gracias. Abrimos nuestro espacio de preguntas. Mi capitán. Ingeniera Hilda, muchas gracias por estar presente. Cuando se comenzó a trabajar en la creación del Plan de Transición Energética de la Armada, uno de los puntos que identificamos como eficiencia energética que nos podía ayudar a mejorar las cosas fue los distritos térmicos. Por eso nuestro gran interés en el que usted participara de esto. Tenemos proyectos significativos, futuro en construcción de la base naval en Cartagena, en el cual desde ya estamos viendo eso como una opción importante para que se mantenga una sola planta y ese consumo sea gradual en todos. Tengo dos preguntas relacionadas a la información. Una es la venta del servicio, porque se va a catalogar es como un servicio desde el punto de vista de nuestra contratación pública. Actualmente no existe ese servicio público. O sea, cuando uno conoce está telefonía, energía, gas, demás, pero ¿cómo va avanzando esa regulación para que nosotros podamos tenerlo? Esa es la primera. Y la segunda, vimos en Cartagena el proyecto y todo, y esto es, ¿se ha visualizado de alguna manera cómo entregarlo, ese servicio, hacia las embarcaciones? O sea, para nosotros, pues, las unidades a flote, y eso es un reto para nosotros como ingenieros, el comenzar a pensar, y lo pongo de la siguiente manera, porque el alto consumidor de un buque de energía es la planta de agua fría. Ese es el mayor consumidor. Cuando llegamos y atracamos, la planta fría sigue trabajando, sigue generando, sigue consumiendo mucha energía para la base. O sea, cuando estamos en el mar, ese es nuestro alto consumidor, ahí no podemos hacer nada, no hay distrito térmico, pero cuando al menos lleguemos a tierra, nos conectamos a la corriente de tierra, pero todavía hay un alto consumidor que es ese. Pero nuestros sistemas no están diseñados actualmente para ponerlo. ¿Y cómo se ha pensado de pronto abordar ese tema de los buques? Gracias. Gracias. Bueno, para la primera pregunta, justamente no hay regulación y de hecho no se quiere regulación, porque es un servicio energético que en este momento presenta ventajas tanto para el prestador como usuario final y en este momento sigue siendo un negocio entre partes. Nosotros hemos puesto a consideración de la CREC, de Minenergía y de las Superservicios, realmente este servicio para ponerlo como público, y los analistas, los expertos en regulación dicen no es necesario. La regulación toca hacerse cuando hay un fallo de mercado y en este momento el mercado es muy incipiente. Si tuviéramos regulación, lo que haríamos es matar la iniciativa. Entonces, en este momento está siendo viable y es muy buen negocio para usuarios y para desarrolladores en un mercado, digamos, de contratación privado a privado. Sin embargo, sí estamos queriendo establecer, o por lo menos es uno de los objetivos que nos hemos planteado dentro de la estrategia, un entorno controlado para una excepción regulatoria que permita vender desde los distritos térmicos frío, calor, electricidad, gas, todo sin necesidad de pasar a ser una empresa de servicio, una ESP, y sin pasar a ser necesariamente un comercializador. Eso lo estamos viendo con el ministerio. Lo relevante aquí es porque una energía jurídicamente es soportable o se soporta que yo pueda contratar a 20 años un servicio de energía, pero en este momento vamos a ponerlo de manera muy clara, tenemos vigencias fiscales. Sí, exacto. Tenemos que pedir vigencias futuras. Exacto. Normalmente las vigencias futuras, por más que quiera, se da por el cuatrenio de la presidencia. Y a pensar a un negocio de estos es un negocio de 10, 20 años.
Sí, justamente el piloto que estamos haciendo con la DIAN es para identificar todas esas inquietudes y particularidades del sector público que toca solucionar, vigencias futuras, cómo hacemos contratación a largo plazo. Y eso que la Alpujarra es o sea, el piloto fue lo más difícil con lo más difícil, porque fue entidad pública con entidad nacional, entidad de gobernación y entidad municipal, y aún así lo logramos. Pero pues ese marco tiene que estar un poquito más claro. Respecto a la segunda pregunta, yo sí creo que hay viabilidades. En algún momento nosotros estábamos buscando identificar como una generación de enfriamiento para campamentos petroleros en donde los trailers de alojamiento van y vienen todo el tiempo. No es la escala, estoy de acuerdo, pero ese modelo podría ser interesante, por ejemplo, para lo que ustedes están hablando con las naves. Yo sí creo, es un caso muy particular, sí, pero yo sí creo que hay viabilidad y hay posibilidades de identificar cuáles serían las viabilidades energéticas para el sector naval. Ingeniera, buenas tardes. Muchas Buenas gracias tardes. por la información, muy interesante. Y pues yo quería hacerle una pregunta. Cuando es una nueva construcción terrestre de infraestructura, si proyectamos, pues puedo tirar todo, la tubería y demás para conectarme algún día al sistema. Pero, por ejemplo, para infraestructura antigua, ¿qué impacto tendría todo el tirado de tubería, el sistema, etcétera, etcétera? El impacto, digamos que podemos decirlo así, está en el análisis financiero. En instalaciones nuevas, totalmente planeadas, el CAPEX es más alto en temas de la maquinaria de producción de frío. Y en sistemas como la Alpujarra, el CAPEX más alto está en la distribución, porque sin duda es un impacto bastante grande. Los accidentes geográficos, las vías pues que ya existen o que toca traspasar, pues son una barrera, ¿sí? Hay proyectos que pueden no ser viables justamente porque ya no se puede pasar la autopista X de una ciudad y además, se me va la paloma, además de eso, pues los costos de distribución, la apertura y además ya las redes de servicios públicos que ninguna ciudad sabe por dónde van. Uno va a hacer una obra y no sé, los que van a, sobre todo las empresas de gas son las que más me lo dicen. Cuando van a abrir para pasar el tubo de gas natural, dañaron la red de telefonía, dañaron la red eléctrica, no se sabe cómo están. Entonces, sí hay unas barreras, pero el análisis tiene que hacerse desde el punto de vista financiero según los costos y beneficios. Los distritos térmicos están hechos a la medida de cada caso. En general podría decir que no hay uno que uno pueda repetir de manera idéntica de un lado a otro, es muy complejo. Mucho más fácil planearlos desde el principio, por eso es que lo estamos metiendo en los planes de ordenamiento territorial, pero tampoco es imposible hacerlo en partes ya construidas, teniendo en cuenta pues que esas barreras muy seguramente van a generar sobrecostos. Ingeniera, muchas gracias por esa información y interesante esta nueva aplicación para sistemas de aire acondicionado, sobre todo que día a día está aumentando los costos de servicio de energía, casi está llegando a un 80% de aumento de un año para hoy. Vivo en Cartagena y lo digo con conocimiento de causa. Y conozco el proyecto de Altana, en Serena del Mar. De hecho, aquí estoy mirando un folleto que me han enviado para que estudiara la instalación de los fan coils dentro del apartamento. Consta de fan coils hidrónicos conectados a una red de agua helada, que es lo que a mí me causa curiosidad. Agua helada no es como tal, no es agua enfriada, sino agua del lago que está establecido alrededor del hospital de Serena, ¿correcto? No, Serena del Mar tiene su planta de generación de agua helada que funciona con cogeneración. Los gases de escape de esta cogeneración alimentan un sistema de absorción, que ese es como el preenfriamiento del agua, y luego la generación de electricidad, pues entonces pone a funcionar unos chillers eléctricos. ¿Cómo funciona? Hay un circuito de agua cerrado, no se pierde ni se gasta agua, cerrado, entonces va a Altana,
Sí. ¿cierto? Va al Tana, enfría el apartamento, por lo tanto el agua se calienta un poquito, vuelve a la planta central y allá vuelve y se enfría, y vuelve todo el tiempo. Se dice agua helada, pues es el término que utilizamos en aire acondicionado porque es un agua que va a enfriarse hasta 6 o 7 grados. Y cuando vaya de vuelta a la planta central está en 12 grados más o menos. Y esa ganancia de calor que tienen cada uno de los apartamentos, entiendo que va al apartamento y vuelve a la planta, o va al apartamento o al edificio o a los edificios y vuelve a la planta. ¿Cómo es para manejar la ganancia de calor y que al último edificio o el último tramo de la tubería le llegue ya hay una estación el agua caliente? Hay una estación de transferencia. Sí, no es en serie, es en paralelo. Entonces hay una estación de transferencia en cada una de las edificaciones, un intercambiador de placas y entonces ahí sí, qué pena que no me expliqué bien. El primer circuito es el de refrigeración que está en la planta, que es con refrigerante. El segundo circuito es el agua que va de la planta a las estaciones de transferencia y ahí hay un intercambiador de placas. Y luego vienen los terceros circuitos, que es dentro del apartamento al intercambiador de calor de abajo. Ya de pronto el detalle de qué tan separados están uno u otro apartamento, ese ya no lo tengo, pero posiblemente de pronto se trabaje por niveles. Pero el objetivo siempre será que llegue la temperatura prometida por contrato a cada uno de los apartamentos. Claro, gracias. Con gusto. Bueno, en ese momento va a ser entrega del reconocimiento el señor capitán de fragata Gustavo Adolfo Velandia Camacho, director de gestión tecnológica de la Armada de Colombia. Bueno, yo sinceramente estoy muy emocionado por esta ponencia, especialmente porque cuando empezamos a desarrollar el Plan Estratégico de Transición Energética, el Plan Gaia de la Armada, en donde nos proyectamos a 2042 hacer una reducción del 50% de la huella de carbono, una meta bastante exigente que esperamos cumplir. Dentro de las investigaciones que hicimos en la Dirección de Gestión Tecnológica con la gente que trabajamos en el plan estratégico, observamos ese término distritos térmicos y no sabíamos realmente, y creo que muchos de aquí apenas están conociéndolo hoy, y estoy seguro que para las personas que están en streaming, también apenas las más de 2.000 personas que tenemos en este momento en streaming, también en este momento lo están conociendo. Y cuando empezamos a hacer acercamientos con ustedes, con la Universidad Uniminuto, con Acaire, allá con la doctora Diana que está ahí atrás, nos dimos cuenta que esto ya va avanzado y nosotros no lo conocíamos. El proyecto que dice mi capitán de la base naval de Cartagena, la nueva base naval de Cartagena, ya la estamos contemplando y obviamente la intención es que ustedes, con toda esta información que nos han dado, participen del proyecto porque son los expertos y nos ayuden a que esa nueva base naval sea eficiente, mucho más eficiente energéticamente hablando. Entonces, ingeniera, para mí ha sido muy interesante su charla, sobre todo para dar a conocer algo que no somos expertos y que mucha gente seguramente hasta el día de hoy lo está viendo. Entonces ha sido muy enriquecedora, le agradezco mucho. La placa dice a la señora Hilda Cristina Mariaca Orozco por su valiosa participación como ponente en el 13º Congreso Internacional de Ingeniería y Mantenimiento Naval, Bogotá, septiembre de 2023. Muchas gracias. Muchísimas gracias y muchísimas gracias por la invitación. Una invitación grandísima y es que, como lo dije al principio, como somos país pionero, en este momento las preguntas que me decían del tema de puertos, estaciones navales, no la tenemos, nos toca construirla juntos y encantadísima de que trabajemos juntos para realmente identificar esas soluciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Y el kit del Congreso. Muchas gracias. Permiso.